Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta: ¿cómo Dios, siendo infinitamente bueno, permita que suframos las penas del mal? Jesús, cuando estuvo en Jope, hizo amistad con un filisteo llamado Gadía. Este joven primero le preguntó sobre la historia de Jonás, que ya hice un video sobre eso, y Jesús le respondió. Pueden escuchar el video que le hice para que vean la historia de Jonás, pero ahora vamos a contestar entonces la otra pregunta que le hizo Gadía. ¿Cómo puede ser que Dios, si es infinitamente bueno, permite que suframos las penas del mal? ¿Quién crea el mal? ¿No? Fue otra pregunta que le dijo a continuación de la otra. La respuesta a esta pregunta está en el documento 131, que yo se las voy a leer lo que Jesús le contestó. En aquellos tiempos muchos aún creían que Dios es el creador tanto del bien como del mal, pero Jesús nunca enseñó tal concepto. Al responder esta pregunta, Jesús le dijo: hermano mío, Dios es amor, por tanto Él debe ser bueno. Y su bondad es tan grande y real que no puede contener las cosas pequeñas y reales del mal. Dios es tan positivamente bueno que absolutamente no hay cabida alguna en Él para el mal negativo. ¿Qué es el mal? El mal es la elección inmadura y el desliz irracional de los que se resisten a la bondad, rechazan la belleza y traicionan la verdad. El mal solo es la inadaptación de la inmadurez. Es la influencia disociadora y distorsionadora de la ignorancia. El mal es la oscuridad inevitable que pisa los talones del necio rechazo de la luz. El mal es lo tenebroso y lo falso, y si se le abraza conscientemente y si se le endosa voluntariamente, entonces se convierte en pecado. Pero tu Padre Celestial, al dotarte de la facultad de elegir entre la verdad y el error, creó el negativo potencial. Potencial quiere decir que solo ocurre si nosotros damos el permiso. Creó el negativo potencial del camino positivo de la luz y la vida. Si decidimos no elegir la luz, entonces activas la oscuridad. Pero tales errores del mal solo son realmente inexistentes hasta el momento en que una criatura inteligente los quiere existir mediante un acto equivocado al seleccionar él la manera de vivir. Esos males posteriores y no rectificados a tiempo son exaltados a la categoría de pecado por elección consciente y deliberada de esa misma criatura que permanece obstinada y rebelde. Y es por esto que nuestro Padre Celestial permite que el bien y el mal marchen uno al lado del otro, hasta el fin de la vida, así como la naturaleza permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el momento de la siega. Nuestra actitud y nuestra decisión es la que determinará cuál de los dos prevalecerá. Luego Jesús, hablando con Ganit, le dijo sobre el mal en la sección 4 de este mismo documento: solo en la perfección, armonía y unanimidad de la voluntad puede la criatura llegar a ser una con el Creador. Y tal estado de divinidad solo se puede alcanzar y mantener mediante el continuo vivir de la criatura en el tiempo y el espacio, conformando constantemente su voluntad personal y finita a la voluntad divina del Creador. Siempre debe ser supremo en el alma y dominar en la mente de un hijo ascendente de Dios el deseo de hacer la voluntad del Padre. Pero la mala adaptación produce la desarmonía cósmica y termina en el aislamiento intelectual y la segregación de la personalidad. Luego la pérdida del conductor del espíritu se sobreviene en forma de cesación espiritual de la existencia. Como si no hubiera existido nada de infierno, Dios es amor. Jesús siguió explicando: el error, el mal, es el castigo de la imperfección autoinferida, aunque permitido por Dios. En presencia de un mal que se nos presente, todos tenemos la voluntad de hacer lo correcto, de buscar decisiones y soluciones. Son los retos de la vida, nuestras aportaciones al Supremo, el uso de nuestra propia creatividad.
El mal es también una medida de la imperfección en la interpretación del universo. La posibilidad de cometer errores es inherente a la adquisición de la sabiduría. El error es la sombra del estado relativo de lo incompleto, que necesariamente cae sobre la senda ascendente universal del hombre, en el camino de la perfección hacia el paraíso. La cosa es, ¿qué hacemos con esos desafíos que se nos presentan? Escuché a un millennial decir, todos estos desafíos son como los juegos electrónicos. Tenemos que aprender a jugar. Así como aprendes la estrategia de jugar, vencer obstáculos y ganar la jugada, que no es real, sino que está ahí para jugarla y vencer, yendo de un nivel a otro. Asimismo, el error o el mal no es una cualidad real en el universo. Es simplemente la observación de una relatividad en el hecho de que la imperfección de lo finito y los niveles ascendentes del supremo y del último están relacionados. Por tanto, continúa diciendo este documento, el mal potencial, el que podamos activar conscientemente, es inherente al estado incompleto de la revelación de Dios. Lo parcial en presencia de lo completo constituye la relatividad de la realidad, que a su vez crea la necesidad de elección intelectual que establece niveles de valores de conocimiento y respuesta espiritual. Pero si no hay una rectificación razonable de todas las desarmonías intelectuales y las deficiencias espirituales, todo lo cual segrega nuestra personalidad, entonces esto equivale a la realización del mal, que ya no es potencial, es el mal en aparición actual, que al continuar en él da a luz el pecado. Y cuando esto ocurre a nivel colectivo, se atrasa la ciencia, la política, la sociedad y la religión. La falta de sabiduría está desprovista de la verdad. Luego al final Jesús nos alienta diciendo, pero no permitas que estos conceptos te desorienten de manera que no puedas reconocer la coordinación del universo bajo la guía de la mente cósmica y el control estabilizado por la energía y el espíritu del Supremo. También Natanael le hizo la misma pregunta a Jesús cuando estaban en el campamento capacitando a los 70 evangelistas. ¿Por qué el Padre amante en el cielo permite que tantos de sus hijos sobre la tierra sufran tantas aflicciones? Jesús le respondió, debes saber que el Padre no aflige a sus hijos. El hombre desencadena sobre sí mismo aflicción innecesaria como resultado de su negación persistente a marchar en los buenos caminos de la voluntad divina. La aflicción está en potencia en el mal, pero buena parte de ella se produce por el pecado y la iniquidad. No es raro que los hombres pensadores se preocupen por el espectáculo de presenciar el sufrimiento y la aflicción. El hombre no debe culpar a Dios y tampoco debe quejarse. Las desgracias del mal son inherentes, forma parte del crecimiento, el negativo potencial. Mal, bien, frío, caliente, enfermo, sano, es como la polaridad, no, es parte del esclarecimiento del crecimiento. Si no conoces una parte, ¿cómo puedes llevar a cabo la otra, no? Los castigos del pecado son inevitables, las faltas tienen consecuencias y la destrucción por la iniquidad es inexorable, imposible de detener. La voluntad del Padre es que el hombre trabaje con perseverancia en el mejoramiento de su vida en todas las áreas de la existencia. La misión de vida es en parte este mejoramiento, camino a la perfección, y en parte ayudar a los hermanos a lograrlo. Natanael, le dijo Natanael, entiendo tu confusión, pero debo decirte que las escrituras hay que leerlas con discernimiento. Jesús dijo en el documento 148:6, el hombre sufre primero por los accidentes del tiempo y por las imperfecciones que se originan del mal en una existencia física inmadura. Es decir, sufre los accidentes del tiempo que pueden ser perdí mi casa, o la pobreza, o un cambio que tuviste que huir del país, un cambio de perdiste tu trabajo, te dejaron, un divorcio, la muerte de alguien en la familia. Estas son las primeras cosas accidentales que son partes de la vida. Entonces, producto de eso, pueden surgir problemas emocionales, segregación de la personalidad, todas esas cosas
cosas que se desbalancean en la vida, y a partir de ahí uno toma la decisión, o lo arregla o te vas por culpar a Dios, culpar a otros y empezar una vida de pecado. Entonces después dice, luego sufre las consecuencias del pecado, que es la transgresión de las leyes de la vida y de la luz. Y finalmente el hombre cosecha el fruto de la rebelión contra el gobierno recto del cielo en la tierra. A veces no manejamos bien el mal que se desenvuelve alrededor nuestro, y eso también nos hace cometer errores. Así que hasta aquí la contesta pregunta. Los espero en el próximo video.